una visita personal de Dios. Fíjense ustedes que hace unos años estuvimos en pandemia. Y en pandemia, por supuesto, sobre todo en el tiempo de cuarentena, nosotros no podíamos salir, no podíamos vernos con nadie, se supone. Y estuvimos haciendo un uso extremo de los dispositivos, videollamadas, reuniones virtuales, todo de la virtual. Yo no sé usted, pero yo, que soy bien casero, empecé a extrañar el contacto físico con las personas, ¿cierto? Empecé a extrañar estrechar la mano de alguien, empecé a extrañar abrazar a alguien, ¿cierto? Reírme con alguien allí, porque sí, estaban las videollamadas, pero no era lo mismo. Entendimos eso. Cuando ya dijeron puede salir, salimos como desbocados todos, ¿cierto? A vernos con quien no habíamos visto. Yo, por ejemplo, fui a donde mi mamá, y bueno, tanto tiempo sin verla, y mis hermanas, mis sobrinos, les extrañé mucho en ese tiempo. Así que fue un tiempo bastante especial. Una visita personal de Dios. ¿A qué viene esa experiencia que tuve esta mañana o esta semana? Hay personas que han llegado a una situación en su vida que dicen o piensan o sienten también en su corazón que ya no quisieran que nadie más les hablara de parte de Dios. Es decir, muy bien por los predicadores, qué bien, predican, muy bonito, los que se paran aquí. Qué bien por los líderes, qué bien por los medios de comunicación, las redes sociales donde hay palabra. Qué bien por lo uno, lo aquello. Pero algunos en su corazón pueden estar sintiendo, yo no quiero más un delegado. Yo quiero una visita personal de Dios. Es decir, ha llegado a tal punto que de pronto no se están quejando, pero de pronto se están pensando, yo necesito a Dios. Hace años, eso fue hace muchos años, yo daba consejería. Ya no, porque hoy tenemos una pastora, hoy tenemos unos líderes, mira, aquí están, levanten la mano los líderes de red, a ver, Carolina y yo, mira, ahí están. Ustedes les pueden pedir consejos, dan unos consejos recomendadísimos, así que cualquier consejería la pueden hacer con ellos. Muy bien, lo hacen muy bien, muy sabios sus consejos. Pero hace años que tenía este ritmo de consejería, recuerdo algunas personas ir allí a la oficina pastoral y contarme su rollo, ¿no? Como decimos coloquialmente. Pastor, fíjense aquí. Y hay varias posiciones cuando uno está en consejería. Primero que empiezo a orar mentalmente, a pedirle al Espíritu Santo que me dé sabiduría, que me ilumine, a ver qué sería el mejor consejo. Pero también es inherente a mí empezar a recordar, a tratar de recordar mis clases de consejería, las clases que recibí, ciertos principios de consejería, esas técnicas y todo eso. Pero al final, esas personas, algunas de ellas, al final de su consejería, con lágrimas, prácticamente ahogados en llanto, me decían, y pasó, yo ya no sé qué hacer aquí. Yo lo que he concluido es que necesito una intervención directa de Dios en esta situación. Y yo pensaba dentro de mí, sí, no, realmente no tengo un consejo para darle, no tengo palabras para darle, ni siquiera para motivarlo, pero era tan complicada la situación. Y decía, Dios mío, baja aquí mismo y habla, porque es muy difícil esta situación. Yo no sé qué decir. No me sirvieron las clases, no me sirvió la experiencia, no me sirvió nada. Era muy complicado, por lo que vine a recordarse que muchas personas entonces en sus circunstancias necesitan una visita personal de Dios. Y eso me hizo acordar también de un personaje de la Biblia, y es el profeta Isaías. Profeta Isaías, profeta, bueno, yo no voy a decir de los mejores porque todos eran diferentes, pero en cuanto a su escritura del libro como tal, una de las mejores. Isaías fue parte de la aristocracia de la época, se codeó, hablando hoy de alcaldes, se codeó con los reyes de la época. Se le decía que era un profeta cortesano, que era precisamente de la corte. Así que andaba en muy altas esferas este profeta. Pero en algún momento, fíjense, él sintió eso.
que necesitaba una visita personal de Dios. Y me llama la atención Isaías. Yo voy a leerles aquí algunos títulos que tengo antes de entrar en materia, porque su libro, el del profeta del Antiguo Testamento, Isaías empieza haciendo muchas cosas importantes. Miren, el capítulo 1 empieza hablando de la misión de Isaías como Israel, una nación pecadora. Por allá más adelante hace un llamamiento al arrepentimiento verdadero a un país, a una nación. Después habla de un juicio, después habla de un reinado universal, después habla de el futuro glorioso de Jerusalén. Es decir, Isaías en los primeros capítulos de su libro empieza a decir cosas importantes, interesantes, trascendentes en una nación. Así que tenemos a un siervo de Dios, a un profeta, tenemos a alguien muy importante, alguien reconocido no solamente en el ámbito religioso, sino también en el ámbito político, por lo que acabo de decir, de la aristocracia de Israel en ese momento, de Judá específicamente. Así que Isaías se desenvuelve muy bien como profeta, como ministro, como hijo de Dios, lo hace bien. Pero llega un momento, de hecho es extraño, porque es el único que su llamado viene a aparecer no en el primer ni segundo capítulo, sino en el capítulo 6 del libro. Eso es extraño, eso es raro dentro de los llamados proféticos. Y aquí lo tenemos, Isaías diciendo: necesito una visita personal. Así que vamos a leer el versículo 1, se me adelantó, va mi voz, yo lo voy llevando tranquilo. Y dice el versículo 1: en el año que murió el rey Uzías, yo vi al Señor sentado sobre un trono alto y sublime. El borde de su manto cubría el templo. Me llamó la atención esta mañanita, sí, vamos a ver. Me llamó la atención algunas partes de este texto. En el año que murió el rey Uzías. Llama la atención, porque fíjense ustedes que Uzías, este rey, fue un buen rey. No fue perfecto, pero fue un buen rey. Hizo buenas cosas en Israel. Y Isaías, pues, era un profeta cortesano. Fue un año difícil. Además que fue un rey que trajo paz y prosperidad a la nación. Entonces ya dentro de la mente de Isaías decía: bueno, ha muerto esta temporada, ha muerto el rey. Dudaba Isaías que la prosperidad y la paz de la que gozaban con Uzías iba a continuar. Algo le decía que no iba a pasar eso. Pero también es curioso que un texto que, hablando del llamado de Isaías, inicia con muerte de un rey. No está allí por estar. Uno lee eso y sigue derecho. No, vamos a detenernos un poquito. Dice: en el año que murió el rey. Es decir, no fue un buen año, no fue un año fácil, no fue un año bueno. Y quizás algunos de los que están aquí, de pronto por allá terminando diciembre, empezando enero, dijeron: este es mi año. Y hoy estamos a junio 2 y están diciendo: este es el año. Pero ¿qué año? ¿No? ¿Han visto los memes? No, este es mi año. Y el año es un desastre, un caos, una cosa, pues, tragedias por todos lados, el sancocho chorreado, y no, pero eso no trae. Fíjense, hablando de años, a mí me gusta en lo personal, me sirve a mí en lo personal, hacer la analogía del año como un partido de fútbol, ¿cierto? Hablando de dos tiempos: primer tiempo, segundo tiempo. Para mí el primer tiempo son los primeros 6 meses del año, ¿cierto? Así que me ayuda a evaluar mis objetivos, qué tan cumplidos están hasta ahora y cómo fue el partido, ¿cierto? Algunos dicen: no, aquí va empatado, pero hay que ganar. Otros nos están goleando. ¿Cuánto va? 8-0, uy, no. Otros, muchos autogoles. Duele, ¿cierto? Los autogoles. Otros van ganando, aunque sea 1-0, pero van ganando el partido. Lo bueno es que nos queda un segundo tiempo. Pero hasta aquí el año, ¿cómo va? ¿Cómo va nuestro año? Y hay años de años, por supuesto. Estaba recordando mientras preparaba el mensaje. Miren, Dios me ha dado la oportunidad y el privilegio
no voy a decir internacionalmente porque no he salido, pero en muchas partes probar muchos desayunos. Muchos. En restaurantes finos, en hoteles reconocidos, pero también en la cafetería de la esquina. Bueno, desayunos de desayunos. En otras ciudades, por supuesto, en otros municipios. Pero hay tres desayunos que recuerdo. Hablando de desayunos, ¿cierto? Uno dirá, pero no hablen tranquilos. Hablando de desayunos. Uno, el que me preparaba mi mamá de niño. ¿Cuántos recuerdan esos desayunos, cierto? Yo recuerdo los sábados. Era curioso, esos sábados de lluvia, ¿cierto? 7, 8 de la mañana, viendo muñequitos. Allí había toda una maratónica de muñequitos en el televisor. Y la mamá, con mucho amor, mi mamá, llegaba con el desayunito calientico, chocolatito, el pan. ¡Qué rico eso! Esos desayunos yo los recuerdo mucho. Me recuerdan mi infancia. Otro desayuno que me gustan mucho más que en un lugar reconocido son los de mis hijas. Los que preparan mis hijas. Los hacen en fechas especiales, pero me dicen que quieren desayuno. ¿Cómo se llamó el último desayuno? El del cumpleaños. Emparedado francés. Emparedado francés. Oh, esos son unos desayunotes. Eso no me lo pongo en ningún lado. Y otro nivel. Y ellas se esmeran, ¿verdad? ¿A qué horas vienen? Esos desayunos de verdad que me gustan mucho. Los aprecio, los valoro, sé que se esfuerzan y que lo hacen con mucho amor. Pero hay un desayuno que no olvido. La pastora les ha contado, ustedes me di cuenta que les gustan mucho las historias, por no decir el chisme, pero bueno, las historias, vamos a hablar de las historias. Ella les ha contado mucho del tiempo de cuando nos conquistamos, ¿cierto? De esposos, muchas historias, ya han faltado, pero les ha contado historias. Pero no les ha contado casi nada de novios. Aparte, ha faltado esa parte, ¿cierto? Cuando yo conocí a la que hoy es mi esposa, pues yo tenía la mentalidad, por mi formación de casa, mi formación académica, que yo debía salir a ser el mejor empleado. Yo soñaba con un muy buen empleo, ¿cierto? Casi que gerencial. Yo ya me veía sentado, mandando a todo el mundo, pues, gerente, ínfula de gerente. Y cuando conocí a la pastora, pues toda una emprendedora. Y entonces yo la admiraba muchísimo por ese emprendimiento, esas ganas, que llamamos nosotros ese perrenque. Pero yo no era emprendedor. Pero uno cuando va a conquistar, mira, a ver, ¿cierto? Entonces yo dije, voy a emprender, le dije a mi esposa, a mi novia en ese momento, voy a emprender. Vamos, uy, vas a emprender. Uy, pero vea, sí, voy a montar un negocio y todas las cosas. Y tuve un emprendimiento que lo llamamos Pixel Studio. Eso era de publicidad, de fotos, de video, más de chévere allí. Y ella, uy, vea. Y yo le dije, y me compré un portátil cuando casi nadie tenía. Descrestándolo. Pero no me lo toque porque es para. Y bueno, fue tanto el descreste de mi novia en ese momento que dijo, oye, ¿no hay trabajo para mí? Sí, claro, para ti hay trabajo, vamos a colocarte las funciones al día. Como buen emprendimiento, ¿cierto? Y por supuesto eso me daba mucho miedo a mí emprender, muchísimo miedo, mucho temor. Como buen emprendimiento, pues tiene sus temporadas buenas y sus temporadas malas. Y allí estábamos, emprendiendo, haciendo, de novios, vamos de novios. Y entonces recuerdo, eso era, si no era finales de noviembre, era finales de diciembre. Entonces recuerdo que ella ya, ustedes saben que las mujeres lo empiezan a conocer a uno, ¿cierto? No, si está bien, si está mal, si se siente bien, si se siente mal. Y entonces me llama la noche anterior, porque nos veíamos todas las mañanas para preparar los informes, para lo que teníamos que trabajar. Me llama la noche anterior, y entonces, mañana, ¿qué vas a desayunar? Hablando de desayunos. Y yo le cambié la conversación, seguía hablando de cosas y todo. Mis desayunos todos los días eran un tinto de la Leal y 3 calentanos. ¿Recuerdan los calentanos? Eso, 3 calentanos. Oye, yo quedaba llenito, era muy rico, ¿cierto? Pero ese día, al otro día, yo no tenía ni para el tinto, ni para los 3 calentanos, no tenía nada. Yo no le había querido decir a ella. Y le seguí la conversación. Y dije, bueno, entonces 7:30, por tratar nos vemos y toda la cosa.
Y nos vimos al otro día. Teníamos la oficina allí en el quinto piso de la Santiago de Cali, en la universidad. Y había un pool de emprendimientos. Bueno, prendí el computador y todo. Y ella me dijo, te traje algo. Así, con esa carita tan tierna la pastora. Te traje algo. Y sacó del bolso una coca con un huevo cocinado. Y sacó un termo con café. A mí no se me olvida ese desayuno. Ese desayuno fue muy especial para mí. Pero yo no iba a desayunar ese día. Y allí, desayunando juntos, un huevo cocinado. Eso fue un desayuno espectacular para mí. Tenía en los mejores restaurantes me había comido yo ese desayuno tan rico. Me supo, wow. Teníamos un iPod, recuerdo, y grabamos un audio, no lo encontré, donde dábamos la fecha, decíamos qué estábamos haciendo y cómo entonces, aunque estábamos desayunando huevo y tinto allí en la oficina, Dios nos iba a ayudar. Ese año terminó difícil, pero los días posteriores, los primeros días de enero, fueron más difíciles. Cuando la película dice va a mejorar, no, va a empeorar. Y recuerdo esos primeros días de enero, unos días muy desolados, porque en enero, ¿qué emprendes? ¿Qué te pones a hacer? ¿A quién llamas? Todo el mundo va a hacer Facebook, y entonces que San Andrés, que Cartagena, que Punta Cana, y uno aquí mirando. Y esos primeros días de enero, ese emprendimiento casi que se había muerto. No había nada que hacer. No había cómo vender, no había cómo trabajar, no había nada. Estábamos muy agotados emocionalmente, tristes. Y entonces yo le dije algo a mi novia en ese momento. Vamos a la siguiente, Alex. Dice acá, yo vi al Señor sentado sobre un trono alto y sublime. Es decir, para Isaías fue un año difícil. Fue un año muy triste, muy complicado. Aunque era profeta y de los mejores, su año no fue el mejor. Y aquí está diciendo que en ese año, de los peores para él, dice que yo vi al Señor sentado sobre un trono alto y sublime. Y antes de decirles yo que le dije a mi novia, que estamos en la pausa, la pregunta de esta mañana es, ¿qué vemos cuando estamos viviendo ese año que no es tan fácil? ¿Qué estamos viendo? Algunos ven calamidad, algunos ven desesperanza, otros dirán, ya, junio 2, esto está avanzado, por allí salen los memes, nos quedan 20 fines de semana para diciembre, bueno, no sé, ya esto prácticamente está cerrando, dicen algunos. Cuando dicen eso me empiezan como a cerrar a mí, ¿cómo así cerrando? Si mi año no ha empezado todavía, no tengo todo por hacer, ¿cómo así que apenas ya vamos para diciembre? Y empiezan a sonar los villanciquitos, asadados, ¿cierto? No, pero aquí dice, yo vi al Señor sentado sobre un trono alto y sublime. Cuando nosotros estamos viviendo esa crisis, esa situación, nosotros tenemos que empezar a ver por la fe. Pero nuestra mirada por la fe debe estar dirigida al Señor, a su poder, a su altura. Yo no estoy hablando de físicamente, sino que el Señor es más alto que todos nuestros problemas. ¿Cuántos dicen amén a eso? Es más alto que la enfermedad, es más alto que la crisis, es más alto que cualquier situación adversa que podamos estar sufriendo. Pero dice que lo veo sentado sobre un trono. La pregunta es, ¿nosotros qué tenemos entronado en nuestro corazón? Porque Isaías, por ser un profeta de la corte, por codearse con los reyes, pues había cierta esperanza allí con el rey. Bueno, con este rey podemos hacer estas reformas, con este rey podemos proclamar esto, con este rey podemos extender los límites. Pero ese rey murió. Cuando muere lo que tienes por rey, tiene que entronarse el Señor Jesús en tu corazón. Cuando le dicen amén a Jesús, dale ese aplauso al Señor esta mañana. Lo que tengas por rey y muere, allí es cuando el Señor se entrona.
Dice que lo vio alto y sublime. No. Pero lo siguiente que sigue diciendo llama la atención. Y dice, el borde de su manto cubría, ¿qué? El templo. O sea que esta visión de Isaías, ¿dónde fue? En el templo. La casa de Dios. Y aquí vengo a la segunda parte. ¿Qué le dije yo a mi novia en ese momento? Eso era, yo creo, un 3 de enero, 4, no más que el 5 de enero. Donde las calles están solas, todo el mundo anda en el eje cafetero, y nosotros aquí mirando a ver qué hacemos. Y entonces asistíamos a una iglesia muy pequeñita, más pequeñita, por allá en un barrio, bien retirado. Y entonces llamé a mi novia y le dije, ¿qué vas a hacer? Nada. Bueno, voy a hablar con el pastor entonces. ¿Y eso? Pues yo tengo ganas de ir allá. ¿Me quieres acompañar? Y yo, sí, vamos. Entonces le pedí permiso al pastor, fui por las llaves y fui con mi novia ese día a la iglesia, el día del templo, de la congregación, auditorio. Había un piano y medio yo charrasqueando allí. Yo le dije, ¿por qué no adoramos al Señor? Este año que terminó nos fue muy mal. Terminando el año nos fue muy mal. Y este año, pues, no sé. Y fuimos al templo. Y yo creo que si pasaron 3 horas, fue poquito. 3, 4 horas. Yo no sé, fueron muchas horas. Cantando, orando, llorando, ministrando, adorando al Señor en el templo. Pero más que el templo, que hoy nosotros somos templo del Señor, es que fuimos a la presencia de Dios a rendirnos. Decirle, Señor, ¿sabes qué? Nosotros, eso ya no sé qué hacer. Prácticamente le estamos diciendo, necesitamos una visita personal tuya. Y eso fueron horas y horas cantando, no porque los dos somos muy desafinados, por supuesto, claro, pero bueno. Pero más que cantando, adorando. Y salimos de allí con un corazón tranquilo, en paz, con confianza. Claro, con hambre también, pero estábamos confiados en el Señor, de que la cosa iba a cambiar, ¿cierto? De que el Señor nos iba a visitar personalmente. Eso fue más o menos un jueves, un viernes. Por allí, unos pocos centavos que ya tenía, fui a la panadería de siempre por mi tinto y mis 3 calentados. Y esa mañana, el lunes siguiente, me encontré a alguien. Es que, ¿y qué estás haciendo? Nada, no está haciendo nada. Nada. Bueno, están recibiendo hojas de vida por allá en la oficina. Y yo dije, ¿en serio? Sí, anda, porque están contratando ya, no sé qué. Y yo le dije, ¿y cuántas personas? Oye, voy a hablar de mi novia. Te saca el novio siempre. Para decirle a la novia, hojas de vida y todo eso. Oye, sí, claro, yo era. Ahí mismo yo fui donde mi novia. Amor, mira que están recibiendo hojas de vida. Y claro, nos pusimos a hacer hojas de vida y mismo las llevamos. Al otro día nos estaban llamando para una entrevista. Fuimos a la entrevista, pasamos la entrevista. Nos dijeron, mañana hay pruebas, las pruebas psicotécnicas, las que hace Carolina. No nos tocó con Carolina y Nandy también. No nos tocó ni con Nandy ni con Carolina. Hicimos las pruebas. ¿Cuántas preguntas son, Carolina? Como 200 preguntas, bueno, no sé. Eran muchas preguntas, que si Juanito le dijo a Pepito que yo no sé qué, bueno, todas las preguntas. Hicimos eso. Al otro día nos llamaron, ustedes tienen el trabajo. Y en menos de una semana de estar en el templo, en adoración, en 8 días, menos de 8 días, nuestra situación había cambiado. Una visita personal de Dios. Ahora, no me va a decir, pastor, me presta la llave de la iglesia, es que necesito. No, porque no estoy como una fórmula eso, no es que, no le estoy vendiendo una fórmula. Les estoy diciendo
de la importancia. Ahorita traigan el piano para acá, la gente cantando, no es decir, ahorita me imagino detrás de John, yo, por favor, rápido, no. Es eso, rendirse en la presencia de Dios. Y wow, ¿cómo cambió en ese momento nuestra vida, nuestra economía realmente? Aunque era un empleo, por supuesto. De hecho, un empleo que había estado en un empleo como ese era vender planes de salud. Y oh sorpresa, a nivel regional me premiaron durante 3 meses como el mejor vendedor. Gloria a Dios. Es que tengo, por eso mi novia, el borde de su manto cubría ese borde del manto de Dios te cubre en esta mañana. Cubre tu situación, cubre tu circunstancia y cubre tu problema. Una visita personal. Pero ¿eso qué efectos trajo? Miremos allí. ¿Cuáles son los resultados? Dice el versículo 5. Entonces dije yo, Isaías, ¡ay de mí! Soy hombre muerto. Mis ojos han visto al Rey, el Señor de los ejércitos. Aún cuando soy hombre de labios impuros y habito en medio de un pueblo de labios también impuros. Varias cosas para rescatar de este texto. Número 1, estamos diciendo aquí que una visita personal de Dios despierta conciencias. Porque aquí Isaías, que era un profeta, está diciendo, ¡ay de mí! Es decir, cuando tienes una visita personal, eres consciente de tu situación delante. Nosotros tenemos que ser conscientes y decir, miren, si yo soy pecador, que no nos gusta el término, me dice, yo le fallo a Dios, yo necesito de Dios. Porque alguien que no se reconozca o no se perciba como pecador, pues nunca va a decir de todo corazón que necesita de Dios, y mucho menos que necesita una visita personal de Dios. Pero Isaías lo dijo, no, ay de mí, soy hombre muerto. Mis ojos, y ahorita dice, después de tener esa visión en el templo, dice, mis ojos han visto al Rey. ¿Sabe cómo Isaías llegó al templo? Él llegó decepcionado de Dios, llegó aburrido, llegó triste. Lo importante no es cómo llegues a este lugar, lo importante es cómo te vas de este lugar. Porque Isaías, después de todos esos 5 capítulos, después de profetizar, después de ministrar, después de decir el juicio viene, futuro viene, después de decir todo lo que dijo, llegó al templo de San Juan triste, llevado. Pero me llama la atención, decepcionado de Dios. Hay gente que hoy necesita una visita personal de Dios porque se sienten decepcionados de Dios. Isaías se sentía decepcionado porque todo lo que profetizaba y todo lo que hacía para el Señor, pero tenía muy mala respuesta de las personas, críticas, señalamientos, era perseguido, como diciendo, hey, me llamaste al ministerio, me llamaste, pero no estoy teniendo la mejor recepción. Y ahorita que dice que el texto empezó con la muerte del rey Usías, dice aquí, mis ojos han visto al Rey, el Señor de los ejércitos. Es decir, ya no era el rey Usías, ahora dice que sus ojos vieron al Rey verdadero, que era el Señor de los ejércitos. Después de una visita personal de Dios, tú tienes que ver con otros ojos al Señor, tú tienes que ver con otra mirada al Señor y reconocer, Señor, te tenía como paisaje, pero ahora mis ojos reconocen que tú eres mi Señor, eres mi Salvador. Eso pasa después de una visita personal de Dios. Dice, aun cuando soy un hombre de labios impuros y habito en medio de un pueblo de labios también impuros. Es decir, despertar conciencia. Si usted se sigue creyendo, lo seguimos creyendo producto terminado, ¿cuándo vamos a despertar la conciencia? ¿Cuándo vamos a decir, sí, yo necesito más de Dios? No, yo fui el domingo, o sea que dentro de 15 días vuelvo a la iglesia. Bueno, respetamos, ¿no? Hay ocupaciones y cosas. Y por supuesto, no solamente venir a la iglesia requiere buscar de Dios, pero aquí está hablando de esa conciencia que muchas veces está dormida. Y mira lo que dice el siguiente versículo. Versículo 8 dice, después oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré? ¿Quién irá por nosotros? Y yo respondí,
aquí estoy yo, envíame a mí. Es decir, una visita personal de Dios activa propósitos. Porque Isaías llegó sin propósito, llegó decepcionado, llegó desanimado, llegó triste, difícil estaba su ministerio. Pero al final de la visión, al final del llamado, entonces dice: oí la voz del Señor. Es lo primero que dice. Después de ver, dice: oí la voz del Señor. ¿Hace cuánto no escuchas la voz del Señor hablando a tu corazón? La voz del Señor hablando a tu vida. La voz del Señor dándote un llamado. La voz del Señor dándote una instrucción. Hay muchos que dicen: no, el Señor no me habla, el Señor no me tiene en cuenta. Claro, porque entonces tenemos que decir: necesitamos una visita personal de Dios. Y esa voz del Señor no era una voz cualquiera. Dios le hace unas preguntas. Y Dios siempre nos hace preguntas. ¿A quién enviaré? Hay gente que está necesitando hoy un propósito mayor, un propósito verdadero, un propósito firme en su vida, que no se mueva con las emociones. Porque hay gente muy emocional, dependiendo del culto, de la celebración, del servicio. ¡Ay, sí! Yo no. Hay que tener mucho cuidado con esto, porque son muy emocionales. Yo era uno de los que decía: ¡hey, Señor, envíame a mí donde sea las naciones para... Yo tuve la oportunidad de, antes de estudiar teología, hacer un diplomado en misiones durante 2 años. Y en ese diplomado había unas prácticas. Las prácticas eran hacer misiones. Es decir, donde nadie quería ir, se supone que va el misionero. Aquí tenemos un pastor misionero. Y entonces nos empezaron como a medio entrenar, ¿no? Bueno, hoy vamos a hacer en la casa de los misioneros, vamos a hacer, ¿cómo se llama este plato del año? ¿Cuy? Ok, vamos a hacer cuy. Estamos emocionados con el cuy. Sí, debe ser. Uy, qué hambre. A mí no me gusta el cuy. Yo no sabía, nunca lo había probado. Bueno, ¿cuántos quieren ir a Pasto? A comer cuy. No, yo paso por esta, ¿no? Y empecé a preguntar, ¿cómo así que yo cantaba? Mía. Bueno, entonces, claro, usted lo vamos a mandar a Montería. No conozco Montería, porque está bien. Me mandaron a Montería. Montería estuve 5 semanas difíciles. Que era misionero, ¿no? Misionero. Y entonces ya me recibió un pastor con su iglesia. Bueno, pastor, este es su cuartico. Un cuartico allí, pues, con su camita, muy tranquila. Había una biblioteca allí, un poco estrecho, pero para mí estaba bien. Que ese día en Montería saben que mientras uno se baña, suda. El calor es impresionante. Y había un ventilador que a veces daba vueltas y a veces no. Interesante. Una noche estaba allí, una noche ya, 10 de la noche, haciendo mi devocional, mi oración para acostarme. Entonces yo abrí los ojos y estaba en la biblioteca cuando una rata, pero... Está el pastor, la pastora, los... ¿Qué le pasó, pastor? ¡Una rata! Ah, no, eso es normal aquí, pues se me vieron acostar. Yo no pude dormir, eso es el misionero, ¿no? Eso es el misionero. Para comer. Bueno, tengo muchas historias de las misiones, pero cuando uno dice envía aquí, Dios le envía a uno, ojo, ¿no? Pero Dios le envía a uno, es interesante. Pero mire, dice, le pregunta la voz del Señor: ¿quién irá por nosotros? Ahora, Isaías, antes de eso, en los primeros 7 versículos, no hubiera podido responder: aquí estoy yo. Él no lo hubiera podido hacer, porque su visión estaba distorsionada. Porque no había tenido esa visita personal de Dios. Una visita que es un parteaguas en la vida y el ministerio de Isaías. No fue lo mismo desde este momento y de ahí en adelante. Usted nota el libro y dice: ¡wow! ¡Qué profeta! Ahorita sí, enviado, acorazado, mejor dicho, un hombre valiente, con palabra del Señor, con propósito firme, con ministerio. Porque una visita personal de Dios activa propósitos. ¿Cuántos hoy pueden decir: yo
necesito una visita personal de Dios. Yo no necesito que me diga que venga. Muy importante, el maestro, el pastor, el predicador, los líderes, los ministros, muy importante, los necesitamos todo el tiempo. Pero hay momentos en la vida que uno tiene que decir, yo necesito una intervención directa, yo necesito una visita personal de Dios. No mensajeros, no recados, no que le mandaron a decir, no que fue que... No. Yo necesito de verdad una visita personal de Dios. Cierra sus ojos, vamos a orar esta mañana.